El principal anuncio que tenemos para hacer en esta ocasión es que hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación vigentes para los años subsiguientes, donde en definitiva lo que hemos hecho es demorar un año la llegada a nuestro objetivo último de inflación, que es del 5%, desde el año 2019 al año 2020. Como ustedes recordarán, hasta ahora nuestras metas de inflación planteaban una inflación del 5% en el año 2019 y ese objetivo ha sido trasladado al año 2020, así como el objetivo del 10 ha sido trasladado al año 2019. Para el año 2018, que está por comenzar, nuestra meta de inflación va a ser del 15%. Quiero recalcar también que ahora vamos a trabajar con un número específico y ya no con rangos como veníamos trabajando, es decir, que ahora el número es 15% para el 2018, 10% para el 2019 y 5% para el 2020. El motivo del cambio obedece a que, habiendo transcurrido ya 2 años desde el anuncio de las metas anteriores, recordemos que fueron anunciadas en enero de 2016, en el medio del lanzamiento de un programa económico muy comprensivo, con mucho cambio de precios relativos y con mucha incertidumbre y volatilidad. Hoy tenemos una visibilidad mucho más clara de en dónde están los precios, cuál es nuestra política fiscal, cuál es nuestra política monetaria, y entonces nos sentimos mucho más seguros en términos de las metas de inflación a las que podemos comprometernos. En ese sentido, queremos ratificar que el objetivo de la política macroeconómica tiene como un componente fundamental equilibrar las cuentas públicas y, junto con ello, derrotar a la inflación, con lo cual el compromiso del 15% para este año para nosotros es crucial. Pensamos que el combate a la inflación es imprescindible para seguir bajando la pobreza en la Argentina, para erradicar el impuesto inflacionario que afecta a los que menos tienen y para que podamos tener más inversión de más calidad, porque con inflación es muy difícil la planificación a largo plazo. Entonces, ratificamos nuestro compromiso antiinflacionario y cuando estamos corriendo los objetivos un año, simplemente estamos tomando nota de que hoy tenemos más información que la que teníamos en enero de 2016, pero redoblamos los esfuerzos para alcanzar las metas planeadas. Las metas de inflación son una herramienta imprescindible de todo programa económico y la modificación de las mismas debe ocurrir muy de vez en cuando, es decir, uno tendría que tener como objetivo no modificarlas. En este caso, tomamos la decisión de hacerlo simplemente porque en el punto de partida no contábamos con la información que tenemos hoy, pero a partir de ahora vamos a trabajar con estas metas y vamos a trabajar muy duro para alcanzarlas. Vamos a ratificar también nuestras metas fiscales para los años 2018 y 2019, que eran de un déficit primario de 3,2% y de 2,2% para el 18 y el 19 respectivamente, y agregamos también la meta para el año 2020, que es de un déficit primario de 1,2% del PBI. Debo mencionar, antes de continuar, y luego sobre esto se va a explayar tanto el ministro de Finanzas como el presidente del Banco Central, que junto con la modificación de las metas de inflación, estamos haciendo cambios muy importantes en términos del régimen monetario de la Argentina, en lo que hace al financiamiento monetario desde el Banco Central al Tesoro, hecho sobre el cual se van a explayar tanto el ministro Caputo como Federico Sturzenegger, pero creemos que eso complementa y refuerza nuestro compromiso en la lucha antiinflacionaria. Hemos cumplido la meta que teníamos establecida para este año de déficit fiscal. Dentro de unos días vamos a estar publicando nuestro resultado para este año. Nuestra meta para este año, que era un déficit primario de 4,2%, va a haber sido sobrecumplida.
Recordemos que a comienzos de año existía mucha incertidumbre sobre la capacidad del gobierno de cumplir con esta meta, dado que no contábamos con los recursos extraordinarios del proceso de exteriorización de activos, recursos que ingresaron casi en su totalidad en diciembre del 2016. Este año, si bien ingresaron recursos por 0,2 del PBI, el grueso de los recursos, 1 punto del PBI, había entrado el año pasado, con lo cual la reducción del déficit desde los niveles del año pasado hasta este, sin contar con esos recursos extraordinarios, nos obligó a una importante contención del gasto público, tal como vamos a ver más adelante. Pero déjeme quedar un minuto acá. Con estos números de déficit primario y con nuestra proyección de intereses, vamos a converger en el año 2020 a un nivel de déficit de 1,2 y a un déficit financiero, es decir, después de intereses, de 3,2% del producto, que junto con el crecimiento de la economía que esperamos va a estabilizar el nivel de deuda PBI a partir de ese año, tal como les va a contar también Luis en un rato. El esfuerzo fiscal que hemos hecho este año es importante. Ustedes pueden apreciar que el gasto público de la Administración Pública Nacional en 2017 ha bajado 1,1 puntos del producto, hecho que no se había verificado en esta magnitud nunca en la Argentina, excepto en situaciones de crisis, con licuaciones, con inflación, pero no había ocurrido en un año en que la economía creciera y bajando la inflación. Y si además le agregásemos el consolidado con provincias, la baja en el gasto público en relación al PBI alcanza el 1,8 puntos del producto, como vamos a ver más adelante. Esta baja en el gasto público en relación al producto nos ha permitido también bajar la presión tributaria. La presión tributaria en la Argentina, que hoy se sitúa en 30,4%, compara con 32% en el año 2015, es decir que hemos bajado impuestos por 1,6 puntos del producto y a su vez hemos bajado el déficit fiscal. La clave aquí es que a partir del año 2016 el gasto primario en términos reales está bajando. Ha bajado 1% en 2016 y ha bajado 3,4% en 2017. De vuelta, cifras que nunca se habían visto en la Argentina, excepto en situaciones de crisis. Y lo hemos hecho comportándonos responsablemente, trabajando con mucha responsabilidad, aún en un año electoral, cosa que no se veía en la Argentina también en el pasado. Entonces, producto de una mejora en la eficiencia del gasto público, producto de la continuidad del proceso de reducción de subsidios, hemos logrado lograr una baja real del gasto primario que pensamos que se va a sostener en el año 2018, tal cual está proyectado en nuestro presupuesto aprobado ayer por el Congreso de la Nación. Y luego, en cumplimiento con la Ley de Responsabilidad Fiscal, vamos a mantener el crecimiento del gasto primario en términos reales en cero, de manera tal de cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal que también se ha... De esta manera, el gasto consolidado, nación-provincias, que había hecho un pico de 42,2% en el año 2015, este año cae a 40,4%, es decir, ya ha bajado 1,8 puntos del producto. Y cumpliendo con la Ley de Responsabilidad Fiscal y creciendo entre 3 y 3,5% en los próximos años, vamos a llegar a un nivel de gasto público en relación al producto. Bueno, conferencia de prensa del jefe de gabinete, quien está hablando ahora es el ministro de Hacienda, Dufovne, a su lado está el ministro de Finanzas, Caputo, y al otro lado está el presidente del Banco Central. Lo que es fundamentalmente la interna que se está dando dentro del gobierno, lo que tenés acá. Sí. ¿Qué pasa por la meta de inflación? Y básicamente, ¿qué es lo que dijo? Fue blanquear una situación que ya se estaba dando por hecho, que la meta de inflación que venía pactando el Banco Central desde que asumió Macri nunca se cumplió. Para este año no se cumplió. Para el año próximo va a ser del 10 al 12%. Ningún privado, ningún economista estaba hablando de esa meta de inflación. ¿Y por qué es relevante? Porque, por ejemplo, te marca la paritaria, el rumbo de una paritaria estatal que no se podía cerrar en esos valores porque nadie cree que la inflación básicamente va a estar entre el 10 o el 12%. Ahora pregunta, ¿qué hace el gobierno? Lo pasa el 15. ¿Quién decide el 15? ¿Sturzenegger? No lo está hablando el presidente del Banco Central, quien tenía la potestad de marcar esa meta. Lo está haciendo el ministro de Hacienda.
órbita. Es decir, que han quitado de la órbita del Banco Central el manejo de lo que es la meta de inflación. Ahora lo está estableciendo el Ejecutivo, el Gobierno. Primer cambio importante. Para acá. Si la meta de inflación no la maneja el Banco Central, quiere decir que vas a empezar a tener modificaciones en la tasa, porque una de las formas que tiene el Banco Central de manejar la inflación es con la tasa. Sí. O sea, es eso. Se mantiene la pesos. tasa alta y al mantenerte la tasa alta te saca pesos y en teoría al sacarte pesos hay menos riesgo de inflación. Y emite deuda. La diferencia o el resultado de esto también es que es una economía mucho más frenada y que es una economía que le va a costar arrancar. Por eso la interna, por eso te digo, lo que ves acá es una suerte de la resolución de la interna. Pierre Sturzenegger. Se los nota muy incómodos a todos, Sí. hay que decirlos. Lo que tenés que esperar ahora que es que la pata política toma el control de la tasa de Sí, interés. básicamente sí. No Lo es que- la pata política, No, pará, bueno. no, porque Duhovne y Caputo son técnicos. Es la pata política en términos Sí, que entendí. toma más peso Lopetegui, Por eso. Quintana, Marcos Peña, en definitiva, este triunvirato, que el Banco Central. Y Lo es lo corren que un la poco al verdad. Banco Central. Lo corren. Ahora, es lo que Ahí va a seguir sucedía con estando, el pero... gobierno anterior. Eso. Con el gobierno anterior lo que Siempre. pasaba era que tenías un presidente del Banco Central que, pese a ser un ente autárquico, no tenía por sí mismo decisión propia, tenía que responder a un ejecutivo, a ministros y a una presidenta. En este caso va a volver a hacer lo mismo. En instante te lo vamos a explicar, pero básicamente lo que hicieron es correr las fechas de las metas. Sí. 15% de inflación el año próximo. Prepárense para las declaraciones de la oposición diciendo, ¿vieron? Nosotros les dijimos, no pudieron con la inflación, porque lo que están en definitiva es corriendo las metas de inflación, no lograron bajar la inflación, esto es real, lo ves todos los días vos cuando vas al supermercado, y están corriendo la meta de inflación que tenían pactadas año tras año, las corrieron un año. Y otra lectura es que pero por eso yo no- dicen que van a ganar las elecciones. No, pero porque digo- proyectan al 2020. ¿Para qué bajarla? O sea, ¿qué quieren? ¿Bajar la tasa de interés para que el dinero que está en el LEVAC vuelva a la calle? Porque si vos tenés una tasa de interés tan alta, claro, lo que te está frenando es el consumo. Sí. Entonces lo que están diciendo acá, en pocas palabras, es preferimos un poco más de inflación, pero que se consuma. Y pues, básicamente ese es el resumen. Y una meta un poco más Sí. creíble.